grité por dentro mientras brindaba, no por el vino tinto barato que me ardía en el pecho, sino por todo lo que había sacrificado para aquella cena. Me llamo Gabriel Mendoza, y esa noche había gastado hasta el último centavo que me quedaba en una cena elegante para celebrar el cumpleaños número 30 de mi esposa, Carla. Vendí mi consola, mi caña de pescar, renuncié a mis almuerzos durante semanas, todo para reunir los 6.000 pesos necesarios para reservar en Casa Azul, ese restaurante fino en el centro histórico de Guadalajara que Carla había mencionado durante meses con ojos brillantes. Quería demostrarle que, a pesar de los tiempos duros, todavía podía hacer algo especial por ella. Cuando apareció con ese vestido negro ajustado, el cabello recogido con sencillez y un brillo en los labios que parecía sacado de un sueño, por un momento, creí que todo valía la pena, que el amor sobrevivía a las deudas, al cansancio, a las noches sin dormir, que ese gesto mío, ridículo para algunos, podría rescatar lo que aún quedaba de nuestro matrimonio. Pero me equivoqué. Después del segundo plato, cuando iba a preguntarle qué postre quería, Carla se levantó diciendo que tenía que atender una llamada de trabajo urgente. Sentí sin sospechar, solo queriendo aprovechar para pedir el flan de cajeta que sabía que le encantaba. Pero al acercarme al pasillo que daba a la zona de guardarropa, escuché su voz, y con ella, la demolición silenciosa de todo lo que yo era. Está tan patético. Se gastó todo lo que tenía en esta cena tonta, pensando que así va a salvar lo nuestro. No te preocupes, amor. En cuanto se muera su mamá, conseguimos la casa y me largo de aquí contigo. Mi mundo se congeló. La sangre dejó de fluirme. Cada palabra salía como un cuchillo fino, certero, cruel. Me apoyé contra la pared, tratando de no vomitar, de no caer. ¿Esa era mi Carla? La mujer por la que había luchado, llorado, soñado. Pero no salí corriendo. No la enfrenté. No le lancé el vino a la cara. Volví a la mesa. Sonreí. Le pregunté si quería pastel o helado. Cuando me dijo, no tenemos dinero para eso, le respondí, una vez se vive, ¿no? Y en mi mente, la única pregunta que resonaba era, ¿desde cuándo lo planeabas, Carla? Esa noche, al volver al departamento, ella se acostó de inmediato, como si nada. Se giró hacia mí, murmuró un gracias, amor, y se quedó dormida. Mientras tanto, yo miraba el techo, despierto, temblando. A las 3 de la mañana, me levanté. Tomé su celular. No fue valentía, fue desesperación. Lo desbloqueé con el código que ella nunca cambió. Y ahí estaba todo. Conversaciones con un tal Esteban, su compañero de trabajo, según decía. Fotos juntos. Mensajes de voz. Planes para mudarse, para vender la casa de mi madre, para quitarme hasta la dignidad. Ya le dije que pongamos la casa a nuestro nombre, por si pasa algo con su mamá. Cree que lo hago por ayudarlo. Qué ingenuo. Anoche se esforzó tanto por parecer romántico. Da ternura, la verdad. Cada captura de pantalla que tomaba era una puñalada más. Las envié a mi correo. Luego las subí al Drive. Guardé copias en un USB. No porque quisiera usarlas aún, sino porque sabía que ese día llegaría. El día en que Carla conocería al Gabriel que no perdona en silencio. A la mañana siguiente, me besó la mejilla, me sirvió café y me habló de una serie que quería ver conmigo. Yo le devolví la sonrisa. Pero por dentro, ya no era el hombre que ella creía manipular. Me había convertido en algo distinto. Una tormenta que se forma lejos, sin hacer ruido, pero que no perdona cuando llega. Mi primer paso fue claro: proteger a mi madre. Conduje hasta su casa en Tlaquepaque. Al verla, revolviendo la masa para su famoso pan de plátano, con las manos temblorosas por la edad pero los ojos más vivos que nunca, me rompí por dentro. No podía decirle todo, pero tampoco podía ocultarle lo esencial. Después de un desayuno sin palabras, ella me miró y me dijo, «¿Qué pasa, mi niño? Ya no eres el mismo». Le conté. Todo. La cena, la llamada, los mensajes, el nombre de Esteban, la frase que todavía me hacía sudar frío. «Cuando tu madre muera». Mi madre no lloró, solo asintió. Luego murmuró con una amargura resignada. Lo sabía. Desde que empezó a visitarme con flores y preguntar tanto por la casa, lo sentí. Pero no quise pensar mal. Pensé que solo era cariño. Qué tonta. La abracé. Le prometí que no perderíamos nada, que no dejaría que esa mujer tocara una sola teja de su casa.
Y por primera vez desde que era niño, sentí que ella me necesitaba más que nunca. Esa misma tarde, agendamos una cita con un abogado especializado en protección de patrimonio. En 3 días, la casa fue transferida a un fideicomiso irrevocable, fuera del alcance legal de Carla o de cualquier otro. Incluso si yo moría mañana, la casa seguiría siendo de mamá. Intocable. Al firmar los papeles, mamá me miró y dijo con media sonrisa: «Ahora sí me puedo dar el lujo de vivir muchos años más, solo para ver la cara que va a poner esa víbora cuando se entere». Toda la oficina soltó una risa discreta. Solo yo no reí, porque en mi cabeza el siguiente acto ya estaba en marcha. Desde el momento en que mi madre firmó los documentos y su casa pasó a estar protegida por el fideicomiso, supe que lo siguiente no era huir, sino quedarme, observar, esperar y actuar con precisión quirúrgica. Carla aún no lo sabía, pero la partida que ella había iniciado ya no era suya, ahora era mía. Volví al departamento con una bolsa de pan dulce y el mismo rostro cansado de siempre. Carla estaba en la sala viendo una serie, enredada en la manta que yo le regalé el primer año de casados. Cuando me vio, se levantó, me abrazó con esa dulzura fingida que solo descubrí cuando ya era demasiado tarde. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó mientras colocaba la mesa. «Peor», mentí sin pestañear. «Está perdiendo el apetito. Me preocupa». Carla me abrazó más fuerte, casi convincente. «Tal vez deberíamos considerar mover los papeles de la casa, para que sea más fácil manejar todo si algo pasa. Solo por precaución, mi amor». Y allí estaba, la propuesta que llevaba semanas cocinando, dicha con la delicadeza de quien acaricia antes de apuñalar. La miré a los ojos. Le sonreí. «Tienes razón, mi amor, pero no hoy. Estoy agotado». Ella asintió, disimulando la impaciencia en su rostro. No sabía que la casa ya era inalcanzable, que el castillo que pensaba tomar por asalto se había vuelto un fuerte impenetrable. Durante las siguientes semanas, fingí, mejor que nunca. Me convertí en el marido que Carla creía dominar, desanimado, inseguro, derrotado. Me quejé del trabajo, del dinero, de la enfermedad de mamá. Acepté sus sugerencias. Le agradecí por estar ahí, y mientras tanto, armaba mi expediente. Con ayuda de Rafa, un viejo amigo de la universidad experto en informática, recuperé todos los mensajes que Carla había borrado. Fotos, videos, planes con Esteban, transferencias bancarias encubiertas, incluso conversaciones donde ella se burlaba de mí frente a sus amigas. Ya casi es mío todo, solo falta que la vieja estire la pata. Con Esteban ya planeamos mudarnos a Mérida. Qué ganas de cerrar este circo. Cada archivo era un ladrillo más en el muro que la separaría para siempre de mi vida. Guardé 3 copias, una en la nube, una en USB y una en una carpeta física, sellada y escondida bajo el suelo falso del armario. No era paranoia, era precaución. Y luego vino la prueba. Un jueves por la noche, mientras cenábamos tacos al pastor en casa, fingí una llamada preocupante. Colgué y le dije: «Mi primo Julián está en el hospital. Tiene que operarse. Necesita ayuda con 50.000 pesos». Estaba pensando en prestarle algo. Carla bajó los cubiertos. Su ceño se frunció de inmediato. «¿Y ahora nosotros somos un banco de beneficencia? Ni siquiera tienes para pagar la tarjeta. ¿Y quieres regalar dinero a la familia?». La miré. Fui más allá. «Tal vez deberíamos usar el fondo de ahorro, el que tú y yo guardamos juntos. Es por una buena causa». Ella apretó los dientes. Estaba a punto de explotar. «No, ese dinero es para nosotros, para nuestro futuro, no para tu familia inútil. Siempre es tu mamá, tu primo, tus dramas. ¿Y yo qué?». «Perfecto». Una reacción genuina, sin máscara, justo lo que necesitaba. Sonreí suavemente. Tomé su mano. «Tienes razón, amor. Es hora de pensar más en nosotros». Ella se calmó. Cayó en la ilusión. Esa misma noche, Carla me anunció que se iría el fin de semana con sus amigas del trabajo a una cabaña en Valle de Bravo. Lo dijo como si fuera algo casual, pero yo ya había leído el mensaje que le envió a Esteban. «Todo listo. Fin de semana en la cabaña, solo tú y yo. Nadie molesta». «Perfecto, mi amor». El viernes por la tarde la ayudé a empacar. Le deseé buen viaje. Incluso le regalé un termo nuevo para el camino. En cuanto se fue, llamé a Rafa y a un equipo de mudanza de confianza. En 3 horas,
Todo lo mío estaba fuera del departamento. Ese mismo día, mi abogado, el brillante y meticuloso licenciado Obregón, envió a la cabaña un paquete certificado. Dentro del sobre acolchado había una copia oficial de la solicitud de divorcio, una notificación de separación de bienes, un desglose de movimientos bancarios donde Carla había desviado fondos sin mi consentimiento, copias impresas y digitales de sus conversaciones con Esteban, fotografías íntimas, y una hoja sellada que confirmaba que la casa de mi madre ya no era legalmente parte de nuestro patrimonio. Ah, y para coronar, una pequeña bomba de brillantina dorada que estallaría al abrir el sobre, por puro humor poético. La reacción llegó rápido. El domingo, al mediodía, mientras tomaba café en la casa de mamá, mi teléfono vibró. 13 llamadas perdidas, 24 mensajes, 3 audios llenos de gritos y sollozos. Gabriel, ¿qué es esto? Esto es una broma. No puedes hacerme esto. Esteban me dejó. Su esposa apareció con todo. Me echó de la cabaña. No tengo a dónde ir. Por favor, contéstame. No lo hice. No aún. Solo sonreí, mientras mamá servía pan recién horneado, y decía con serenidad: el universo pone todo en su sitio, hijo. A veces, solo hay que dejar que hable. El sonido de la notificación fue como un disparo. Carla se despertó con los ojos hinchados, aún en ropa del día anterior, en una habitación de hotel barato a las afueras de Toluca. Llevaba más de 12 horas sin comer. El maquillaje corrido, el cabello enmarañado y los nervios hechos trizas. No había dormido. No podía. Desde que abrió aquel sobre en la cabaña, esa maldita cabaña que había imaginado como su nuevo comienzo, el mundo dejó de obedecerle. Primero fue el contenido del sobre: documentos legales, fotografías, mensajes impresos, una USB con audios y capturas. Luego, la llamada de Lindsay, la esposa de Esteban. Fría, clara, sin alzar la voz. Soy Lindsay. Y sí, lo sabía todo. Te felicito, Carla. Has perdido en todas las direcciones posibles. Esteban no dijo una sola palabra. Solo recogió sus cosas, la miró como si fuera una cucaracha en su zapato y salió por la puerta sin volver la vista atrás. Y así, en menos de 24 horas, Carla dejó de tenerlo todo: el amante, el matrimonio, el futuro planificado. Marcó a Gabriel más veces de las que su dignidad debería permitir. Mensajes largos, caóticos, contradictorios, súplicas, amenazas, promesas vacías. Pero el número estaba bloqueado. Él no respondió. No tenía por qué hacerlo, porque el Gabriel que ella creía conocer ya no existía. Mientras tanto, yo, el nuevo Gabriel, me encontraba reorganizando mi vida desde la paz, desde la certeza. Mamá estaba bien. Sonreía más. Cocinaba con Lane, su nuevo amigo del club de lectura, un hombre viudo que le leía poesía mientras preparaban enchiladas. Y yo me había mudado a un departamento pequeño pero luminoso en Zapopan. Tenía un trabajo nuevo, un perro rescatado que bauticé Luz, y la conciencia tranquila de quien eligió la verdad por encima del orgullo. Pero el destino, caprichoso como siempre, aún no había dicho su última palabra. Una semana después, recibí una carta certificada en mi buzón. No era de Carla. Era de la empresa donde trabajaba. En ella, me informaban que habían recibido una denuncia anónima en mi contra por abuso emocional, control financiero y comportamiento manipulador. Y aunque no tenían intención de tomar acciones legales, me sugerían resolver el asunto de manera personal para evitar mala prensa. Carla estaba desesperada, y eso la hacía peligrosa. Así que llamé a mi abogado. Quiero llevar esto hasta donde la ley me permita, que no pueda acercarse, ni tocar mi nombre, ni arrastrarme en su miseria. Obregón asintió sin dudar. Y lo haremos, con elegancia, con hechos y con final. Presentamos una demanda por difamación. Aportamos todas las pruebas de manipulación previa, el intento de fraude patrimonial y los mensajes donde Carla planificaba mentiras para desacreditarme si la dejaba. Su imagen, ya golpeada por el escándalo con Esteban, se desplomó aún más. En su empresa no la despidieron, pero la relegaron a un puesto irrelevante. Pasó de coordinar eventos a atender correos de quejas. Y fue ahí, en esa oficina fría, donde recibió una nueva visita, una carta de la abogada de Lindsay. La acusaban de interferencia en la vida conyugal
y de complicidad emocional con intención de afectar patrimonio familiar. No importaba que no prosperara legalmente. El golpe social era suficiente. En redes ya corrían capturas de mensajes, fotos de la cabaña, incluso audios filtrados. Carla intentó negarlo todo. Pero, ¿cómo negar lo evidente cuando tú misma diste la evidencia? Perdió amistades. Dejó de asistir al gimnasio. Nadie en su círculo quería ser la próxima Carla. Una tarde, me escribió desde un número desconocido. Solo un mensaje. No pido volver. Solo que pares. Ya no puedo más. Lo leí varias veces. Y no respondí. Porque cuando ella planeaba su vida sin mí, yo estaba protegiendo la mía de ella. Cuando ella reía con Esteban, yo lloraba en silencio por la traición. Y ahora me tocaba mirar sin mover un dedo mientras el mundo la trataba como ella me trató a mí, como a un estorbo. Pasaron 2 meses. Yo florecía. Ella se marchitaba. Una tarde, caminando por el parque con Luz, vi a Carla sentada en una banca. No me había visto. Estaba sola, con un café frío en la mano y la mirada perdida. No era arrogante. No era seductora. Era una sombra. Me quedé observándola. Solo un minuto. Y por primera vez, no sentí odio. Ni rencor. Sentí lástima. Porque yo ya no era el hombre al que traicionó. Era el hombre que sobrevivió a eso. Pasaron 3 meses. Las flores del jacarandá empezaban a cubrir las calles de Guadalajara, como si la ciudad misma quisiera sanar conmigo. Era abril, el mes en que todo renace. Y yo también. Vivía en un departamento modesto, con paredes claras, plantas pequeñas en las ventanas y silencio suficiente para escuchar mi propia voz de nuevo. Luz, mi perrita, dormía a mis pies cada mañana mientras tomaba café y escribía pensamientos sueltos en una libreta que había estado vacía durante años. Había recuperado mi rutina, mi paz, mi identidad. Un domingo cualquiera, mientras caminaba por el andador Chapultepec, me crucé con Lindsay, la exesposa de Esteban. Íbamos en direcciones opuestas, pero ambos frenamos al reconocernos. Gabriel, dijo con una sonrisa leve, no sabes cuánto te agradezco por lo que hiciste. No por destruir, sino por mostrarme la verdad. Asentí. A veces la verdad no sana. Solo duele, pero nos despierta. Charlamos unos minutos. Ella me contó que se había mudado a Ciudad de México. Retomó su carrera como abogada y ahora ayudaba a mujeres que habían pasado por relaciones manipuladoras. Me ofreció su contacto por si alguna vez necesitaba algo. Antes de despedirse, me dijo, ¿y tú? ¿Ya te perdonaste? No supe qué responder en el momento. Pero esa noche, en la tranquilidad de mi casa, con la ciudad murmurando en la distancia y el té humeando en la taza, lo supe. Sí, me había perdonado. No por haber amado a alguien que no lo merecía, sino por haberme olvidado de mí mismo en el proceso. Porque esa es la traición más silenciosa, la que uno comete consigo mismo mientras intenta sostener lo insostenible. Carla no volvió a llamarme. Supe por terceros que se había mudado con una tía en León, que buscaba trabajo en algo que no implique hablar con gente. No la culpo. Ser juzgada en cada mirada, en cada susurro, es una condena lenta. Pero no es mía, es suya. Yo no deseé su destrucción, solo su ausencia. Y la conseguí. Un día de mayo, mientras organizaba mis libros, encontré una vieja foto. Carla y yo en nuestro primer aniversario. Sonreíamos con inocencia, con esperanza, con un amor que quizás alguna vez fue real. La miré largo rato. Luego la rompí con calma, no con rabia, con gratitud, porque sin esa historia no habría llegado aquí, y aquí era suficiente. Una semana después, mientras paseaba por el centro, una mujer se me acercó para acariciar a Luz. Tenía ojos tranquilos, sonrisa amable, y llevaba una guitarra colgando del hombro. ¿Puedo? Preguntó. Claro, respondí. Luz se dejó acariciar como si la conociera de toda la vida. ¡Qué perrita más dulce! ¿Cómo se llama? Luz, dije, sonriendo. La mujer sonrió también. ¡Qué nombre tan acertado! Hace falta más luz, ¿no crees? Nos reímos. Caminamos juntos unas cuadras. Hablamos de perros, de libros, de canciones que ya no suenan igual después de ciertas heridas. Se llamaba Elena. Era profesora de música en una primaria pública. Había pasado por un divorcio hacía 2 años,
por razones diferentes, pero emociones similares. Nos entendimos sin explicarnos demasiado. No hubo fuegos artificiales, solo paz. Y eso, después de tanto caos, fue suficiente para querer volver a intentarlo, poco a poco. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, me quedé mirando el espejo del recibidor. Me vi de nuevo, de verdad, con arrugas nuevas, ojeras viejas, pero con una mirada distinta. No era el hombre que Carla traicionó. Era el hombre que aprendió a no traicionarse nunca más a sí mismo. Me senté en el sofá. Luz subió a mi lado. Y por primera vez, después de tanto, no sentí necesidad de planear nada. Estaba en casa. Esta no es solo la historia de una traición. Es la historia de una reconstrucción. Porque a veces nos rompen, sí. Pero eso no significa que quedemos rotos para siempre. Si tú también estás en medio de una tormenta, aguanta. Si te han traicionado, burlado, manipulado, resiste. Y sobre todo, recuérdalo siempre. No importa cuánto te quiten. Si no te pierdes a ti mismo, ya lo tienes todo para volver a empezar. Gracias por escuchar mi historia. Y si conoces a alguien que necesita oírla, compártela. Tal vez sea la señal que está esperando. Suscríbete al canal para seguir caminando conmigo a través de nuevos capítulos, de personas que cayeron, pero jamás perdieron la esperanza.